Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de anatomía descriptiva palpatoria topográfica del ciclo 2020. Mi nombre es María Pilar Gómez. Vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy, que como marca el cronograma corresponde a plexos del miembro inferior. Tal como vimos en los miembros superiores, la inervación de cada uno de los músculos y de cada uno de los territorios de piel está dado por los nervios que salen de la columna, de la médula espinal, perdón. Los plexos nerviosos, como hablamos también en su momento, son formaciones en red de varios filamentos neurales o de varios nervios, y existen cuatro principales, que son el plexo cervical y el plexo braquial, que ya los vimos con miembro superior, y ahora nos faltarían ver el plexo lumbar y el plexo sacro. Recuerden siempre que los plexos están formados por las ramas anteriores de los nervios raquídeos, porque las ramas posteriores son las que van a dar inervación a los músculos posteriores de la columna. Vamos a comenzar primero con el plexo lumbar, que lo podemos ver en esta zona. Fíjense que acá está la formación y todas las ramas terminales y colaterales. Después vamos a ver otras imágenes también. El plexo lumbar recibe, primero tenemos, o sea, si bien acá dice que es desde L1 a L4, debemos aclarar que también L1 recibe una rama de T12 o de D12 y que van a dar dos ramas nerviosas. Una superior, que es lo que conocemos como nervio abdominogenital mayor o ilio hipogástrico, que lo vemos desde acá, y una inferior, que es el nervio abdominogenital menor o ilio inguinal, que es el que vemos por acá. Bien, a su vez, L1 va a enviar una rama a L2, que vemos acá. Esta es L1. Bueno, acá no está marcada, pero algunos autores marcan la rama que llega a L1 de L2. Después, L1 va a mandar una rama a L2 que se localiza acá, que inmediatamente van a dar dos ramas, que son estas que vemos acá. Uno es el nervio femorocutáneo y el otro es el genitocrural. ¿Sí? El femorocutáneo es el superior, que es este de acá, y el genitocrural es el inferior. Los nombres pueden variar también, ¿sí?, entre los diferentes autores. Por otra parte, L3, que la localizamos acá, va a recibir una rama de L2, que es esta rama, y otra de L4, que viene por acá debajo, y va a formar el nervio crural, que es este que tenemos acá con el nombre de femoral, este de acá. Entonces tiene una rama de L3, una rama de L2 y una rama que proviene de L4. El nervio crural es posterior o femoral. Y L4 recibe una rama de L2, una rama de L3 y va a formar lo que conocemos como el nervio obturador, que lo tenemos acá marcado, que es anterior. ¿Sí? Recuerdan que recién dijimos que el femoral o crural es posterior. Entonces, ¿cómo vamos a organizar a estas ramas? Nos vamos a ir un poquito más hacia adelante. Acá está un poco más claro. ¿Cómo las vamos a organizar? Las ramas colaterales del plexo lumbar son el abdomino genital mayor o ilio hipogástrico, el abdomino genital menor o ilio inguinal, el génito femoral o génito crural y el fémoro cutáneo. Después, también de estas ramas colaterales van a salir dos ramas que son para el cuadrado de los lomos y para el psoas ilíaco, ¿sí? Que son estas que vemos acá.
Después, dentro de las ramas terminales, vamos a encontrar al nervio femoral, que es este de acá, o el nervio crural, y al nervio obturador, que recuerdan que uno era una rama anterior, que es el obturador, y el crural o femoral es la rama posterior. Los nervios que emergen del plexo lumbar para hacerse posteriores deben atravesar el psoas ilíaco y se ubican en el ángulo que está formado desde la 12ª costilla y la columna hacia medial. En ese ángulo es que atraviesan el psoas ilíaco para comenzar a descender y llevar la inervación a los territorios correspondientes. Vamos a describirlos un poquito de a uno. El abdomino genital mayor o nervio ilio hipogástrico. Atraviesa el psoas y se va a dirigir hacia afuera y hacia adelante, atravesando también el cuadrado de los lomos. Para encontrar los músculos laterales del abdomen, que son el oblicuo menor, oblicuo mayor y transverso, si lo recuerdan, y llega hacia adelante con el oblicuo menor y el oblicuo mayor, donde se va a dividir en las ramas terminales. Antes de llegar adelante, una de las ramas va a dar inervación a la región glútea. Y luego va a dar ramas motores para el oblicuo mayor, el oblicuo menor, el transverso y el recto abdominal. Y ramas sensitivas para la zona del abdomen. Va a dar también un ramo genital para el escroto, para los labios mayores y para la piel del pubis. Vamos con el fémoro cutáneo. El fémoro cutáneo o el cutáneo lateral femoral atraviesa el psoas por debajo del abdomen genital menor y luego se anterioriza pasando entre el psoas por dentro y la cresta ilíaca por fuera. Es un nervio que es netamente sensitivo y va a dar colaterales. Un ramo glúteo para la piel externa de la región glútea y un ramo femoral para la piel de la cara antero-externa del músculo. Más adelante vamos a ver una imagen donde se ven todos los territorios de inervación sensitiva, así que no se preocupen por memorizarlo ahora. Después, dentro de las otras ramas colaterales, tenemos el génito crural o génito femoral, que también es un nervio sensitivo. Va a atravesar, como todos los que mencionamos anteriormente, el psoas, va a correr por dentro del trayecto inguinal junto con las ramas genitales del abdomen genital mayor y el abdomen genital menor, y cuando llega a la parte media va a descender para dar sensibilidad a toda la piel de lo que llamamos el triángulo de Scarpa, que es la zona del tercio superior de la cara anteromedial del muslo. Y vamos a pasar ahora a las dos terminales, ¿sí? Que es el femoral o crural y el obturador. Bien, acá están bien marcadas, como les decía, lo de la rama de T12, que va hacia L1 para formar estas dos colaterales, ¿sí? Esta es una imagen que quizás es más práctica y les resulta más fácil de memorizar. Vamos ahora con el nervio obturador, ¿sí? Les dejo este cuadro acá que también está bastante práctico para que lo puedan recordar o al menos para tenerlo esquemáticamente y después sí comenzar a desarrollarlos. El nervio obturador atraviesa el conducto subpubiano, que es el espacio que deja la membrana obturatriz en el agujero obturador. Parece un trabalenguas, ¿sí? Pero bueno, es ahí donde se localiza el conducto subpubiano, por el cual va a pasar el nervio obturador con la vena y la arteria obturadores también. El nervio, ni bien atraviesa el agujero, se va a dividir en dos troncos. Un tronco que es posterior, ¿sí? Y un tronco que es anterior. El posterior atraviesa el músculo obturador externo y el anterior pasa por delante del obturador externo, que va a dar dos ramas terminales para el músculo aductor medio, tres ramas, perdón, aductor medio, aductor menor y para el recto interno. Antes de que se divida en estas dos ramas terminales, anterior y posterior, va a dar también una rama colateral para el músculo aductor externo. Este nervio obturador da dos colaterales, que es esta, la del obturador externo,
y una rama articular que es para la articulación de la cadera. ¿Y cuáles son las terminales? Como les mencionamos anteriormente, el ramo anterior va a ser para el aductor medio, para el aductor menor, para el recto interno y va a dar un ramo cutáneo para la cara interna del muslo. Y después tenemos el posterior, que es solamente un ramo para el aductor mayor. A su vez, tienen que saber que el aductor medio y el aductor mayor tienen doble inervación. La primera la van a recibir del nervio obturador. Y el aductor medio recibe una rama del nervio que inerva el pectíneo, que es el músculo cutáneo interno, que es una rama del crural, y el mayor recibe además información del nervio ciático mayor. Vamos ahora con el nervio crural. El nervio crural llega al muslo y da colaterales para inervar el psoas ilíaco y otra de las colaterales que va en la vaina fibrosa de la arteria femoral acompañando el recorrido. Las terminales de este nervio crural se dividen en profundas y superficiales. Las profundas son para el nervio del cuádriceps, que va a dar 3 ramas, una para el crural, una para cada vasto y una para el recto anterior. Y la otra es la del nervio safeno, que va acompañada a la arteria femoral hasta el anillo de Hunter, que se localiza en el tercio medio del muslo, al cual lo va a perforar y luego desde ahí se va a volver superficial, que va a inervar sensitivamente toda la cara interna de la pierna. Y las ramas terminales superficiales son las del nervio musculocutáneo interno, que van a servir para el pectíneo, el aductor medio, como les dije al principio, que sería la doble inervación, y la rama cutánea para la cara interna del muslo, y el nervio musculocutáneo externo, que es la otra rama de las superficiales, que es para los músculos sartorio, un ramo sensitivo para la piel anterior del músculo y un accesorio del safeno interno que se va a pegar al músculo safeno interno y que es netamente sensitivo. Bien, entonces, terminamos el plexo lumbar. Como resumen, las colaterales, que las tenemos acá marcadas, abdomino genital menor, abdomino genital mayor, fémuro cutáneo, genitocrural. Recuerden que pueden encontrarlos también con otros nombres. Y las terminales, el obturador y el crural o el femoral. A su vez, estas terminales tienen colaterales, que dentro del obturador serán el ramo para el obturador externo y el ramo articular para la articulación de la cadera, y las terminales, que son para los aductores, para el recto interno, y un ramo cutáneo para la cara interna del muslo, ¿sí? Que ese es sensitivo. El nervio femoral o crural tiene 2 colaterales, una para el psoas ilíaco y otra que acompaña la vaina fibrosa a la arteria femoral. Y en las terminales tenemos las profundas, que es para el cuádriceps, para las cabezas del cuádriceps para todas, para el crural también, para el safeno interno, el nervio safeno interno, y después dentro de las superficiales tenemos el músculo cutáneo interno y el músculo cutáneo externo con sus ramas, que son el interno para el pectíneo, aductor medio, el externo para el sartorio y después tienen ramos sensitivos. ¿Sí? Fin con plexo lumbar. Vamos a pasar ahora al plexo sacro. El plexo sacro en realidad está formado con 4 ramas sacras, ¿sí? Y con un tronco que está formado con L4 y L5, que van a formar lo que se llama el tronco lumbosacro, que pertenece a el plexo sacro. El tronco lumbosacro, que se forma entre L4 y L5, va a recibir también a los ramos anteriores de S1, S2, S3 y S4 para formar el plexo sacro. Las ramas de S1, S2, S3 y S4 convergen juntas, ¿sí? Como vemos en esta imagen, en lo que se llama
el nervio ciático mayor, recibiendo las ramas que vienen del tronco de L4 y de L5, formando el tronco lumbosacro. A su vez, las ramas de S1 a S4 van a formar lo que se llama el plexo pudendo, que va a dar inervación al perine y los genitales. Las ramas colaterales de este plexo sacro están destinadas a la parte externa de la pelvis, a la parte posterior que va a corresponder a la zona glútea y al periné y los genitales internos. Y la rama terminal de este plexo sacro es lo que se conoce como el nervio ciático o nervio ciático mayor, que está destinada a todos los músculos posteriores del cuello, de la pierna y del pie, ya que es el nervio más largo que posee el cuerpo. Vamos a comenzar con las colaterales. Las colaterales las podemos dividir en posteriores, anteriores y viscerales. Las posteriores podemos nombrar al nervio glúteo mayor, que es una rama del tronco lumbosacro y una rama de C1, que va a tener una rama terminal, este nervio del glúteo mayor, para el glúteo medio y el glúteo menor, para el glúteo medio y para el tensor de la fascia lata. Después tenemos el nervio piramidal dentro de las colaterales las colaterales posteriores, recuerden que estamos mencionando esas, el nervio gémino superior, el nervio gémino inferior y del cuadrado lumbar, del cuadrado crural, perdón. Y después tenemos el nervio ciático menor o glúteo inferior, que nace de S1 y S2, sale por debajo del músculo piramidal, va a dar un ramo cutáneo sensitivo para la parte inferior de la región glútea, para la parte posterior del músculo y para el hueco popliteo, y va a dar ramas motoras para el glúteo mayor. Después tenemos las ramas colaterales anteriores, que va a dar para el nervio obturador interno, formado por las ramas de S3 y S4, para el nervio anal, formado por la rama de S4, para el nervio del elevador del ano, formado también por S4, y el nervio pudendo interno, formado también por S4, que está destinado a la parte inferior de la pelvis y que se divide en dos ramas. El tronco superior o peniano, que va a dar para la zona dorsal del pene o del clítoris, y después el tronco inferior o perineal, que va a dar un cuerpo esponjoso, uno para el cuerpo cavernoso, uno para los músculos isquio y bulbo cavernoso, otro para el músculo transverso del periné y un ramo perineal superficial para el escroto y los labios mayores. Esto es todo lo que corresponde al plexo pudendo. Y después tenemos las ramas viscerales, que están formadas por S2, S3 y S4, que van a formar parte de lo que se llama plexo hipogástrico o plexo vegetativo de la pelvis. Vamos a desarrollar ahora a la terminal de este plexo sacro, que es el nervio ciático o ciático mayor. Vamos a dejar esta imagen. Recuerden que los nombres pueden variar porque depende de cada uno de los autores. El nervio ciático mayor sale de la pelvis por la escotadura ciática mayor, por debajo del músculo piramidal, que es un punto muy importante a tener en cuenta porque muchas veces la tensión de este músculo o por la compresión entre el piramidal y el glúteo se genera lo que se conoce como una falsa ciatalgia, donde hay un dolor radicular, ¿sí?, en toda la zona de inervación del ciático y síntomas similares a lo que sería una compresión de la raíz o una radiculopatía, pero en realidad no hay compresión ni hay lesión en la raíz, solamente que es la compresión entre estos dos músculos. Este nervio ciático va a dar inervación a toda la cara posterior del muslo, pierna y pie. Es un músculo que es muy voluminoso y se encuentra en el cuadrante inferointerno de la nalga, motivo por el cual las inyecciones siempre se van a dar en el cuadrante superoexterno para evitar lesionar en una de las aplicaciones a este nervio ciático mayor y a los vasos colaterales.
Una vez que ingresa en el músculo, vamos a marcarlo. Esta es la altura en donde ingresa. Una vez que ingresa, lo hace con el grupo externo por afuera, que sería el bíceps, a esta altura, y el grupo interno, que sería aductor mayor, semimembranoso y semitendinoso, por adentro, ¿sí? En el medio de esos dos grupos es donde empieza a desplazarse. Y a la altura del hueco popliteo se va a dividir en sus dos ramas. Las ramas terminales, el ciático popliteo interno y el ciático popliteo externo. Acá marcamos el ciático popliteo externo y el ciático popliteo interno o nervio tibial. Y el otro llamado también peroneo común. ¿Cuáles son las colaterales de este ciático mayor? Están destinadas al grupo posterior del muslo y tenemos colaterales para el bíceps, colaterales para el semimembranoso, colaterales para el semitendinoso, ¿sí? Que van a salir a esta altura. Colaterales para el aductor mayor, que recuerden que tiene doble inervación junto con el obturador, y una colateral para la articulación de la rodilla. El ciático popliteo externo, que es una de las ramas terminales, va a rodear la cabeza del peroné y va a atravesar el peroneo lateral largo y ahí se va a dividir en dos ramas terminales que se llaman nervio musculocutáneo o peroneo superficial, como lo tenemos acá, y nervio tibial anterior o peroneo profundo, ¿sí? Entonces, acá es donde el ciático popliteo externo, después de enrollarse en la cabeza del peroné, baja y se va a dividir en las dos ramas terminales de esta terminal del ciático mayor. Otro trabalenguas por ahí. Y después tenemos el ciático popliteo interno, que se introduce por debajo del arco del sóleo, que es profundo respecto al sóleo, y luego se va a transformar en tibial posterior, ¿sí? Más o menos acá a esta altura se encontraría el arco del sóleo. Entonces es profundo respecto al sóleo y se va a transformar, una vez que atraviesa ese arco del sóleo, en tibial posterior. El ciático popliteo externo, como mencionamos, tiene dos colaterales, una que es articular para la rodilla y una que es del accesorio del safeno externo, que es sensitiva, se pega al safeno externo, al nervio safeno externo, y va a bajar hasta el maléolo externo, ¿sí? Hasta acá, donde va a dar inervación sensitiva. Otra colateral es el nervio superior del tibial anterior, que es para el músculo tibial anterior, solo para los haces más superiores. Y la otra es el nervio cutáneo peroneo, que también es superficial y va a dar inervación sensitiva para toda la parte externa de la pierna, anterior y posterior. Lo vamos a después ver en la imagen de los dermatomas y de los miotomas. Las terminales de este ciático popliteo externo son el nervio musculocutáneo, ¿sí? Que también dijimos que es el peroneo superficial, que va a dar inervación motora para el peroneo lateral largo, el peroneo lateral corto, el tercer peroneo o peroneo anterior, que son todos los músculos que están en la cara externa de la pierna, y va a dar inervación sensitiva a el dorso del pie y la zona interdigital. Ven que este es el nervio superficial y llega acá abajo a la zona interdigital a través de estas cuatro ramas. También va a dar un ramo para el maléolo externo, que es el accesorio del safeno externo, como mencionamos antes. Y después tenemos el tibial anterior o peroneo profundo, que es este de acá, que va a dar ramas motoras para el grupo anterior de la pierna, que va a ser el tibial anterior, el extensor propio del primer dedo, el extensor común de los dedos y también para el tercer peroneo, el peroneo anterior. Va a dar ramas articulares para la articulación del tobillo y ramas motoras para el músculo pedio. Vamos ahora con el ciático popliteo interno, que es este que vemos por acá.
Como ya dijimos, cuando atraviesa el arco del sóleo, cambia su nombre a tibial posterior y va a dar a nivel del hueco popliteo colaterales para el músculo popliteo, para el plantar delgado, para el sóleo, para el gemelo, va a dar un ramo articular también para la rodilla y para el safeno externo, que corre junto, el nervio safeno externo que corre junto con la vena safena externa hasta el maléolo y la parte lateral del pie. Después tenemos como terminal de este ciático popliteo externo, que es cuando cambia de nombre y se transforma en tibial posterior, va a dar ramos articulares para el flexor común de los dedos, el tibial posterior y el flexor propio, del quinto dedo, y ramos articulares para la articulación del tobillo y para el nervio, después también da el nervio calcáneo interno, ¿sí? Que en esta imagen no lo vemos, porque son las terminales esas. Después tenemos como terminales del ciático popliteo interno el nervio plantar interno y el nervio plantar externo. El tibial posterior, para transformarse en este nervio plantar interno y externo, va a pasar por detrás del maléolo interno, como vemos acá, pasa por detrás, llega a la planta del pie y ahí se va a dividir en el plantar externo y en el plantar interno. El nervio plantar interno o medial va a dar colaterales motoras para el abductor del dedo gordo y para el flexor de los dedos, y va a dar terminales para el flexor corto del dedo gordo y los dos primeros lumbricales. Va a dar inervación también sensitiva a la piel de los 2/3 mediales de la planta del pie. Y después tenemos el nervio plantar externo o plantar lateral, que va a dar dos colaterales, una es para el abductor del quinto dedo y otra es para el cuadrado plantar, y después va a dar terminales, que se van a dividir en ramos superficiales y en ramos profundos. Los ramos superficiales son para la piel de la cara lateral del quinto dedo, para el flexor corto del quinto dedo, para los interóseos dorsales y plantares, entre el cuarto y el quinto metatarsiano, y para la cara lateral del cuarto dedo y la cara medial del quinto dedo. Los ramos profundos son para los músculos lumbricales, del segundo al cuarto, para el aductor del hallux y para el resto de los interóseos dorsales y plantares que no inervaron los ramos superficiales. Bien, acá lo que podemos ver es en esta cara anterior, ¿sí? Es como atraviesan, recuerden que hablábamos que atravesaban los músculos del psoas, las terminales del femoral, perdón, atravesaban el psoas, ¿sí? Las ramas del plexo lumbar, perdón, que iban a atravesar el psoas para poder después dividirse en sus ramas terminales y en sus ramas colaterales y dar inervación sensitiva y motora a todos los músculos y la piel de la zona de la región anterior del muslo, ¿sí? Y después vemos acá en esta parte posterior como el ciático mayor hace su salida a través de la escotadura y después va a ser, es un músculo muy voluminoso, fíjense el tamaño que tiene este ciático mayor respecto al tamaño de los nervios anteriores, ¿sí? Y además es un nervio sumamente extenso que es capaz de inervar a toda la parte posterior de la pierna, del muslo y del pie, a través de sus colaterales y de sus terminales. Tenemos también lo que llamamos los dermatomas y los miotomas, que ya los hemos nombrado en algún momento. Los dermatomas es el área de la piel que está inervada por un nervio espinal o que corresponde a un segmento medular, ¿sí? Recuerden que en cada una de las
en los espacios vertebrales, va a salir un nervio espinal y va a dar una inervación a toda la zona que se corresponde. Fíjense que tiene mucho que ver con, acá lo tenemos dividido por color. Recuerden que los posteriores, las raíces posteriores van a dar inervación a todos los músculos posteriores y después también van a llegar las ramas para la parte anterior del cuerpo. Y después lo otro que tenemos, o sea, la otra división es la de los miotomas, que es un grupo muscular que está inervado por una raíz nerviosa espinal sola. ¿Sí? Acá lo que tenemos es, como habíamos visto en miembro superior, fíjense que está toda la división de la inervación sensitiva de cada uno de las ramas nerviosas colaterales o terminales de los nervios obturador, crural, que corresponden al plexo al plexo lumbar, y después la inervación acá a la derecha, que es la parte posterior, la inervación que corresponde al ciático mayor, sus colaterales y sus ramas terminales. Esta otra imagen, que es un poco más sencillo, ¿sí? Es la inervación del obturador, inervación sensitiva, la inervación del nervio femoral, peroneo común, del tibial, del ciático, ¿sí? Hay un montón de imágenes para ver. Como siempre les aconsejamos, ármense cuadros para que sea más sencillo. En realidad, después, bueno, cuando veamos la parte de palpación y de los diferentes trayectos, ahí es donde vamos a ver dónde estos nervios se hacen más superficiales. Pero bueno, lo importante es que puedan dividir, como en el cuadro del plexo lumbar, puedan poder dividir entre las que son las ramas terminales, cuáles son las ramas que dan esas terminales y las ramas colaterales y cuáles son los territorios de inervación de esas ramas colaterales para que nos quede en un gráfico simple y sencillo y sea más fácil de estudiar. Bien, le damos un descanso al cerebro por el día de hoy y terminamos. Ya hicieron la evaluación integradora, así que por hoy tienen día de descanso. Durante la semana traten de leerlo, traten de volver a interiorizarlo, así es más fácil. Y después, bueno, cuando ya la semana que viene veamos circulatorio y después toda la parte del práctico y de palpación, vamos a terminar de cerrar el tema. Un abrazo grande a todos y que tengan buena semana.